Muy bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda Jorge Sobero, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado. Sean bienvenidos al webinar Data Storytelling, contando una historia con los datos. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en Data Analytics. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado el Diario Gestión. Un saludo muy especial a los que se conectaron desde la página de Facebook y la Cámara de Comercio de Huancayo. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. Muy bien, a continuación les voy a explicar la dinámica que vamos a seguir en esta noche, la cual será en contar con la exposición de Guillermo H. Ruiz y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas las cuales puedan realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Data Storytelling, contando una historia con los datos a cargo de Guillermo H. Ruiz, a quien tengo el gusto de presentar. Él es gerente de Business Analytics en Conecta Perú, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, profesional con 12 años de experiencia en diferentes proyectos de analítica de datos. Fue líder de proyectos de Data Analytics en Telefónica y coordinador de inteligencia de negocios en Atento. También se desempeñó como analista de Cirimedia en la Universidad de San Martín de Porres, maestrando en estadística aplicada por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con certificación Six Sigma Green Belt por la Universidad del Pacífico. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien en casa o en las ubicaciones donde estén. Hoy día les voy a hablar sobre un tema muy importante, ¿no? Un tema muy importante que, digamos, lleva a sumarle, digamos, valor a todos los análisis que nosotros podamos sacar o desarrollar en nuestra vida, digamos, de analistas, de jefes, de gerentes, etcétera, ¿no? Entonces, voy a contarles un poco primero. Permítame, ¿se logra visualizar? Sí, creo que sí. Ahí está. Pluma, perfecto. Bueno, el tema, como lo había mencionado, Data Storytelling, ¿no? Es la idea es buscar o contar una historia con los datos. Primero quiero mostrarles un ejemplo básico, un ejemplo en mínima escala de cómo se podría aplicar un poco el storytelling, ¿no? Data storytelling, a un análisis específico, ¿no? Supongamos que yo tengo una cantidad de datos, una tabla de Excel con una cantidad de registros de datos por año, por trimestre, y en cada dato o cada fila me va a demostrar o me va a mostrar la cantidad o números de suscriptores nuevos en una página, bueno, en la plataforma de Netflix, ¿no? Entonces el ejemplo trata del volumen de suscriptores de Netflix por trimestre desde el año 2012, ¿no? Entonces, en términos prácticos, lo que yo haría es tomar esta información, trasladarla a un gráfico de este tipo, ¿no? Ponerle un título por aquí coherente y luego llevarlo, bueno, darle un poco de color y luego llevarlo a una presentación, ¿no? Pero aquí vamos a ver que podríamos adoptar algunas técnicas bastante básicas para acomodar y para, digamos, tener una mejor visualización de esta información y contar con ella una historia. En primera instancia, lo primero que debemos hacer es limpiar o organizar bien el eje X en este sentido, ¿no? El eje X donde tenemos la temporalidad, el tiempo en años y trimestres. Organizarlo de tal manera que sea legible y que el usuario que está recibiendo la información no tenga que forzar o gastar tiempo en tratar de identificar o desconcentrarlo de la presentación, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, obviamente, tendría que ser generar una escala adecuada para el eje Y, ¿no? En este caso, ¿no? En el eje Y. Y con esto vamos a graficar, bueno, las cantidades de suscripciones, ¿no? En un gráfico de barras en primera instancia, ¿no? Entonces, quitamos acá los miles, los millones, los registros los dejamos como valores enteros, y luego
trasladamos a quitar todos los elementos que puedan, digamos, generar distracción o confusión a los usuarios que están percibiendo la presentación. Luego, en instancia, voy a definir cuál es el enfoque o el foco, mejor dicho, el foco a cual quiero que el usuario le preste atención. Entonces, a estos datos, donde yo quiero que preste atención, lo voy a categorizar o les voy a dar, digamos, las leyendas, ¿no? La leyenda de datos, ¿no? Les voy a dar la leyenda, no quiero llamar la atención para esta parte de acá del gráfico, sino más bien a esta parte principal, ¿no? Que es el mensaje que yo quiero dar. En tercera instancia, vamos a darle un poco de branding al gráfico, le damos un poco de, digamos, un logotipo de Netflix, estamos hablando de Netflix, le damos el logotipo, ponemos el color de Netflix, ¿no? Que es el color rojo, blanco y negro constantemente, y luego lo que vamos a hacer es llevar este gráfico a un gráfico de líneas. ¿Por qué de líneas? Porque, digamos, todo lo que tiene que ver con temporalidad es recomendable llevarlo a un gráfico de líneas, ¿no? No de barras, es más, permite percibir mejor las tendencias de los gráficos, ¿no? Entonces, poco a poco he ido acoplando el gráfico y dándole un poco más de sentido, y al final voy a tener una presentación que voy a, digamos, a mostrar si es que tengo solo una lámina para presentar y dar los diagnósticos que tengo que definir. En ese sentido, en primera instancia tengo el título principal, ¿no? Que tiene que ser llamativo, tiene que ser un título que permita la concentración y que trate de resumir en pocas palabras el mensaje que quieres dar, ¿no? En este caso le hemos puesto, Netflix ha terminado de sacar ventaja del confinamiento, ¿no? Luego, un segundo elemento es colocar, digamos, algo descriptivo que ayude a que el usuario no trate de interpretar los valores en el gráfico de abajo, ¿no? Por ejemplo, este gráfico está expresado en nuevos suscriptores netos en la plataforma, ¿no? Y los datos están expresados en una línea temporal de trimestres en millones de usuarios, ¿no? O sea, todos los datos están expresados en millones. Ya sabemos que la marca es Netflix, de quien estamos presentando, y luego a los puntos donde yo quiero llamar la atención, pues voy a colocar algún texto específico que me lleve a la narrativa, ¿no? En ese sentido, yo voy a mencionarle a mi audiencia que obviamente, ¿no? Se tiene una tendencia positiva del crecimiento de Netflix, de los suscriptores de Netflix, pero que a razón del confinamiento, el crecimiento del número de suscriptores se ha dado de manera exponencial, ¿no? Entonces, el primer énfasis aquí es la cantidad, ¿no? Cómo creció y cuál es la causa de este crecimiento, ¿no? El confinamiento, inicio de confinamiento, crecimiento de la cantidad de suscriptores durante ese periodo, ¿no? Y luego vamos a ver que existe ya una problemática diferente, ¿no? Vamos a mostrar otra problemática, que el número, el valor se redujo, o sea, el valor del crecimiento con respecto al trimestre anterior decayó porque, por una causa, ¿no? La saturación del mercado, de los mercados principales, como lo que mencionamos aquí, Estados Unidos y Europa, ¿no? O sea, acá hay un nivel de penetración de suscripciones tan alto por cada habitante que obviamente, digamos, el margen de crecimiento en estos países ya no es tan grande, ¿no? Y finalmente vemos que, le muestro el último dato, que es el que nos manifiesta que ya hay una problemática grande, ¿no? Entonces nos dice que la tendencia cae, e incluso puede caer mucho más que los valores de aquí, iniciales, pero que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a una acción, ¿no? O sea, ¿cuál es la acción que debemos dar a posterior, ¿no? Claro, ¿dónde nos permitimos crecer? Debemos crecer en los nuevos mercados como Corea del Sur y Japón, ¿no? Entonces, un poco desde términos prácticos de tener unos datos en una tablita de Excel y luego llevarlos a un gráfico de Excel, luego empezar a trabajarlos de tal manera que nos ayude a dar un concepto y un mensaje específico a nuestra audiencia, ¿no? Eso es en pocas palabras lo que trato de explicar a baja escala, claramente, de qué trata el storytelling, ¿no?
En ese sentido, ¿qué es data storytelling, ¿no? ¿De qué se conjuga, ¿no? Nosotros normalmente, en los procesos tradicionales de análisis que llevamos en nuestras organizaciones, tenemos un flujo ya un poco predeterminado o ya establecido, ¿no? Normalmente lo que venimos a hacer es tener, digamos, unos datos, ¿no? Tenemos unos datos determinados almacenados en algún lugar, los recopilamos, empezamos a hacer exploratorios de esta información y luego que tenemos el exploratorio de esta información, podemos de repente apresurarnos y adelantarnos y llevar esta información a nuestra audiencia. Y este es un error muy grande porque obviamente no tengo todavía los datos claros, las condiciones claras y no tengo una historia de por medio, ¿no? Solamente estoy mostrando datos exploratorios y eso lleva a tener presentaciones demasiado densas, ¿no? Bastante densas, que finalmente llega a aburrir al público, ¿no? Llega a desconcentrarlo, a no tener ese mensaje para ellos, ¿no? No tenemos un propósito en la presentación. Entonces, ¿qué es lo que sugiero que se pueda establecer, ¿no? Incluso debe haber un paso antes, ¿no? El paso antes es determinar qué es lo que se quiere, ¿no? El objetivo, ¿no? El objetivo, el propósito, ¿no? Establecer ese propósito, levantar la información adecuada, ¿no? Y luego de ese propósito voy a irme a las fuentes de información, digamos, capturarlas, llevarlo a un análisis exploratorio, encontrar aquí evidencias, construir argumentos, y frente a esto voy a saber cuáles son los insights que están relacionados con, digamos, la planificación que tengo acá, ¿no? El mensaje que yo quiero dar. ¿Cuál es ese mensaje que yo quiero dar? Y sobre ese mensaje tengo que tener una relación con los insights que yo voy a presentar, gráficos que voy a mostrar, etcétera, ¿no? Y luego de esto, lo que tengo que hacer es preparar una historia. ¿Qué es lo que voy a contar? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Dónde van a estar concentradas las láminas donde se sustentan mis argumentos, ¿no? ¿Cómo lo voy a vincular con casos de uso específicos, ¿no? Y sobre esta historia, ¿no? Sobre esta historia, ya recién trasladarla a una audiencia, ¿no? Entonces, los pasos más importantes de esta etapa, sabemos que es la parte exploratoria de encontrar estos insights, que obviamente me puede consumir un 70 o 80% del tiempo de mi análisis, ¿no? Pero la parte también primordial de todo esto es que tenemos que construir una historia coherente con lo que estamos planificando. ¿Por qué? Porque finalmente, si no, como se dice, ¿no? Si no damos en el clavo, lo que va a pasar es que vamos a perder como esto es como una cadena de valor, ¿no? Cada paso va generando valor hasta la presentación final. Si en la presentación final nosotros no logramos convencer o no logramos introducir ese argumento de manera correcta, todo nuestro proceso que hemos seguido pues se va al tacho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cada etapa y definir bien qué es lo que se quiere en primera instancia, ¿no? ¿Por qué usar una historia, no? O sea, ¿por qué history, no? ¿Por qué la historia? ¿Por qué involucrar los datos con una historia, no? ¿Por qué? Porque básicamente las audiencias recuerdan más las historias que las estadísticas, ¿vale? Normalmente, eh, una audiencia determinada de un volumen de personas es más propensa a recordar el 66%, el 63% de los casos, recordar más las historias que un dato puntual. Solamente las estadísticas son percibibles o recordables en un 5% de los casos, ¿no? Entonces, es importante porque permite ser recuerdos, ¿no? Permite recordar. Por otro lado, eh, adicionalmente las historias son impactantes, ¿no? Son impactantes y provocan básicamente la activación del hemisferio derecho de nuestro cerebro, ¿no? De la audiencia específicamente. Entonces, ¿qué hay en este hemisferio derecho? En este hemisferio están todas las emociones, ¿no? Están toda la parte no verbal, está la parte de visualización, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la expresión artística, el lado intuitivo. En ese sentido, si nosotros estimulamos esta parte en nuestras presentaciones, pues es mucho más probable que los usuarios recuerden más nuestra presentación, ¿no? Y por otro lado, eh,
también son más personales, ¿no? O sea, podemos vincular nuestra presentación con la audiencia a través de experiencias, ¿no? Entonces, cuando yo estaba hablando de Netflix y del incremento de las suscripciones en la época de pandemia, del confinamiento, probablemente a algunos de nosotros nos llevó a un recuerdo hacia atrás, ¿no? Del confinamiento que tuvimos, de la etapa que estuvimos encerrados en casa, y el único, digamos, una de las tantas actividades que podíamos o teníamos a la mano era el poder hacer un poco de zapping en las series de Netflix, ¿no? Entonces, un poco que nos trasladó allá y probablemente activó algunos recuerdos personales, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar mucho, las historias ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Por otro lado, toda historia, digamos, tiene diversas etapas, ¿no? Y hablando desde el punto de vista de una película, por ejemplo, como los Avengers, podemos ver que tiene ciertas etapas, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto la película de Avengers, nos introducimos primero a una exposición, ¿no? A una etapa de inicio donde hay una exposición. ¿Qué nos cuentan normalmente en la película? ¿Qué nos cuenta de Avengers? Nos cuentan qué estaban haciendo estos héroes antes de que empiece, digamos, la escena, digamos, de acción, en qué estaban haciendo, dónde se encontraban, eh, qué hacían, ¿no? Este, qué normalmente se venía llevando a cabo antes de iniciar una acción determinada, ¿no? O sea, prácticamente era presentarnos a los héroes en su posición actual, ¿no? Luego de esta etapa de inicio, se parte en un problema, ¿no? Un problema específico, ¿no? ¿Cuál era el problema acá? Básicamente, en Avengers el problema era que un malvado estaba, o como en este caso Thanos, estaba buscando las gemas del poder, ¿no? Y si encontraba todas estas gemas del poder, probablemente iba, digamos, a ocurrir un evento o una desgracia en el universo, ¿no? Entonces, aquí en la película ya te presentan un problema determinado, ¿no? Y ese problema conlleva una serie de acciones de estos personajes, ¿no? Una serie de acciones en este personaje, este grupo de personajes que conllevan a una crisis, digamos, ya al punto donde los Avengers ya entran en un problema donde quizás no tengan solución, nos ponen en un cuestionamiento, ¿no? Esta parte ya es el desenlace, ¿no? O sea, llegan a la crisis cuando Thanos ya consigue las gemas y ya no saben qué hacer, ¿no? Y luego llegan a un punto de clímax donde, digamos, se genera el desenlace final, digamos, el desenlace ya casi previo al final, donde los Avengers prácticamente tienen que generar una solución al problema, ¿no? Generan una solución, luchan juntos, batallan y ya prácticamente ganan la batalla, ¿no? Y luego de ganar la batalla ya viene, digamos, el deterioro del clímax y ese deterioro conlleva pues a dar las conclusiones finales, ¿no? Que ya todos se van juntos y cada uno hace su vida eh, cada uno hace su vida en cada uno de los tiempos o lo que fuera, ¿no? Entonces, esta es ya la etapa de caída de la acción y lo que nosotros debemos buscar o lo que normalmente buscan estas grandes, digamos, productoras de películas es llevarte a este punto de clímax, ¿no? Y este punto de clímax llevarla a emociones, básicamente, ¿no? A emociones. Entonces, mientras más emociones estén vinculadas en este punto de aquí, hace que tú te enganches mucho más en la película y quedes, pues, fascinado con ella y termines en un tema de recomendación hacia otras personas, ¿no? Esto es lo que sucede en una película, pero también lo podemos trasladar digamos, hacia nuestro escenario, ¿no? Al escenario de investigación, de presentación, ¿no? De algo relacionado a nuestro trabajo, ¿no? Primero, obviamente, la etapa de exposición, ¿no? Donde en la parte de la película era presentar digamos, a los héroes, ver en qué estaban. En la parte de exposición, básicamente, tiene que ver con definir esa meta, ¿no? O sea, contar la meta, cuál ha sido la meta, el objetivo y cómo encontré el estado actual de cómo encontré las cosas, ¿no? O sea, si estamos hablando de las ventas, cuál es el objetivo de mi análisis de estas ventas, cuál es la meta de estas ventas y finalmente estos volúmenes de venta y finalmente cuál es el estadio actual que tenemos con estos resultados de ventas, ¿no?
y luego llevarlo, el planteamiento del problema, ¿no? O sea, llevar a esta audiencia a un problema específico, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les podría mostrar ya un gráfico de las ventas con una tendencia proyectada, ¿no? Una tendencia proyectada y cómo esto afectaría de repente a nuestros márgenes, a nuestros beneficios como compañía, ¿no? Esa podría ser un término, ¿no? Luego lo tenemos que llevar a una acción. ¿Qué es la parte de acción? Es decirle, ok, ¿qué es lo que causa esta pérdida de ventas, ¿no? Entonces yo voy a tener una serie de correlaciones, voy a tener una serie de causas principales que pueden estar haciendo que esta venta esté disminuyendo, ¿no? Entonces aquí es básicamente definir esas causas, ¿no? Las causas, ¿no? Y la crisis es específicamente, ok, ¿cuál es la causa que más apalanca este, este problema, ¿no? El problema económico? ¿Cuál es la causa que más lo apalanca? ¿Y cómo puedo yo generar estrategias de solución para llevarlo al tema de clímax, ¿no? O sea, ya llevarlos a clímax, esto es un paso aquí, ¿no? ¿Cuál es la causa específica que debemos apalancar como acción? ¿Y qué estrategias debo seguir yo para esa solución, ¿no? O sea, si algo causa la caída de ventas, pues qué estrategias yo debo seguir para mejorar esa caída, ¿no? Y sobre eso, ya el clímax se deteriora y podemos empezar a definir cuáles son los siguientes pasos y cuál va a ser el resultado medible que vamos a tener como seguimiento, ¿no? Y este es digamos, la historia final o cuáles son las etapas de la historia que nosotros debemos seguir en una presentación, homologándolo un poco hacia una historia de una película más o menos, ¿no? ¿Qué es Data Storytelling en ese sentido? Habiéndole comentado ya los puntos anteriores, ¿no? Básicamente es un proceso de traducir información o datos o análisis de datos en términos tan sencillos y tan simples que ayuden a este objetivo de acá, ¿no? A influir o a persuadir. ¿Para qué? Para tomar una decisión o una acción, ¿no? Entonces, normalmente nosotros lo que buscamos es, si queremos mostrar datos para, digamos, convencer a nuestra audiencia que, digamos, invierta en un proyecto determinado, pues mi objetivo es persuadir. Y si tengo ese objetivo de persuadir, tengo que definir cuáles son los argumentos específicos con los cuales quiero persuadir. Y luego de tener esos elementos, pues tengo que definir qué data me va a servir a conseguir esos elementos, ¿no? Entonces, hay tres componentes principales, ¿no? El primer componente son los datos, todos los datos que tenemos que empezar a recopilar para trabajar y analizar. Hay que construir una narrativa, lo que les he comentado anteriormente, esa narrativa, ese ciclo de vida de esa narración. Y finalmente, tener gráficos visuales que nos ayuden a llevarnos por el camino de toda la narrativa, ¿no? ¿Cuál es el enfoque aquí? El enfoque es eh, hacer como uniones de cada uno de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, digamos, tener una narrativa específica, una narrativa, y complementarlo con un elemento visual, en ese sentido lo que yo busco es enganchar a la audiencia. Enganchar con un gráfico, con un concepto. Principalmente es con conceptos, porque acá no entran datos, solamente se está, digamos, contemplando dos componentes, que es la narrativa, es el contar algo, y el elemento visual, que puede ser un mapa conceptual, puede ser una infografía, ¿no? Como la que estoy presentando en la parte superior derecha, una infografía que ayude a, digamos, a enganchar con los elementos de los cuales yo quiero, digamos, darle énfasis, ¿no? Enganchar a la audiencia, ¿no? Si yo combino los elementos de narrativa y datos, aquí ya voy a empezar a generar una explicación, ¿no? Una narración de estos datos, ¿no? Una narrativa, una historia, ¿no? Y esta historia obviamente tiene que tener los datos y tiene que tener el contexto, ¿no? Y adicionalmente, importante es tener la parte visual, ¿no? Esta parte visual que nos va a ayudar a que a medida que yo voy explicando y que los usuarios están visualizando los gráficos, yo puedo ir contándoles cuáles son los hallazgos o los argumentos que encuentro en esta presentación, ¿no? Entonces, básicamente es unir estos dos, ¿no? Y si yo solamente combino la parte visual y la parte de datos, pues lo único que estoy haciendo es ilustrar. Y si ilustro voy a tener pues un gráfico bastante simple que no tiene narrativa,
solamente es un gráfico puntual que me puede servir incluso como un reporte, ¿no? Es datos, visualización, resultado, un reporte. Y ese reporte es, digamos, un Power BI que el usuario mismo puede actualizar, visualizar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Pero no tiene una narrativa de contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para construir estas narrativas, ¿no? Lo primero que tenemos que definir es si nosotros, ¿cuál es la finalidad de nuestra presentación, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Necesito influenciar? ¿Quiero enseñar o educar? ¿O quiero dar algunos alcances puntuales? ¿No? Si mi objetivo, mi finalidad es influenciar a mi audiencia, pues lo que tengo que buscar es datos o argumentos que ayuden a que esta audiencia reflexione, genere reflexiones, ¿no? Y esto obviamente lo voy a hacer a través de historias o de casos que refuercen los argumentos que yo quiero proporcionar, ¿no? Si quiero, digamos, convencer a la audiencia que existe una relación fuerte entre las ventas y, digamos, y el ejercicio físico de mis colaboradores, entonces ese argumento yo tengo que mostrarlo de manera sencilla y que ellos puedan tener una vivencia con ello, ¿no? O sea, le puedo dar un caso de uso específicamente, ¿no? Entonces, con esto tenemos que convencer, ¿no? Si mi propósito obviamente es enseñar o educar, lo que voy a básicamente hacer es utilizar un enfoque bastante visual, ¿no? O sea, gráficos, láminas, fotos, esquemas, etcétera, ¿no? Que ayuden a, digamos, a generar una idea lógica del proceso o de lo que se quiera mostrar, de una idea lógica o una secuencia de pasos, ¿no? Entonces, obviamente aquí lo que tengo que hacer es enfocarme más que todo en la parte visual, ¿no? Y si mi enfoque es dar alcances nada más, entonces alcances es básicamente dar como que un reporte, un informe, ¿no? Si esto es así, lo único que necesito es datos y visualización, lo que vimos en la lámina anterior. Datos, visualización y presentación, ¿no? Entonces, tranquilamente un Power BI y compartirlo, un informe, ¿no? Una PPT con 2 gráficos, compartirla, o un informe directamente a través por correo electrónico, ¿no? Entonces, hay que saber cuál es el propósito, hay que determinar cuál es la audiencia a quien yo voy a dirigirme, ¿no? O sea, qué características tiene, ¿no? Y esta audiencia tenemos que saber 2 cosas específicamente de ellos, ¿no? Primero, saber el nivel de conocimiento que tienen del tema, ¿no? Si tienen un conocimiento técnico profundo o si tienen un nivel de conocimiento de negocio superficial del tema, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto, no? Por ejemplo, si nosotros somos analistas y trabajamos como, digamos, analistas de datos y construimos modelos analíticos, si yo voy a presentar y mi audiencia solamente tiene un concepto superficial de lo que es modelos de Machine Learning y tienen un conocimiento bastante básico de estos procesos, pues obviamente yo no voy a ir con términos técnicos hacia su presentación, ¿no? Tengo que hacer que pese la historia más que, digamos, los argumentos, ¿no? Los argumentos matemáticos, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que enfocarme es en la historia y cómo el modelo puede ayudar de manera comercial a la compañía a generar beneficios, ¿no? Sin embargo, si dentro de esa presentación que voy a hacer en la audiencia existen personas que tienen un nivel de conocimiento técnico amplio en el tema, obviamente que tengo que tener preparado ciertas respuestas, ¿no? Porque obviamente estas personas técnicas me pueden hacer preguntas bastante enfocadas, ¿no? Si me preguntan sobre la muestra que escogí, tengo que saber responder de cómo tomé las muestras y cuál es el nivel de confiabilidad que tienen este proceso, ¿no? Porque de lo contrario, si me hacen esa pregunta y no puedo responderla correctamente y no tengo los datos a la mano, obviamente que van a empezar a cuestionar el proceso que yo he seguido. Y si lo cuestionan, obviamente pierden interés y, bueno, todo cae, ¿no? Entonces, hay que saber ese nivel de conocimiento que tienen, ¿no? Y luego hay que saber cuál es el nivel de expectativa que tienen, ¿no? ¿Cuál es el nivel de expectativa, ¿no? Si buscan tener un alcance general de la información,
¿no? O sea, si quieren datos bastante puntuales o conceptos bastante claros y puntuales, ¿no? Es diferente mostrarle a un jefe de operaciones que a un director, ¿no? Entonces, las expectativas son diferentes, ¿no? Entonces, el director quiere ver lo que el modelo puede generar, el modelo matemático, el algoritmo pueda generarte a nivel de rentabilidad, a nivel de costos, de eficiencias, etcétera, ¿no? Cómo mejora mi proceso en específico y esos términos, cómo se comportan en términos económicos, no valga la redundancia, ¿no? Pero en cambio, a nivel operativo ya quizás tienen un alcance más detallado, específico, ¿no? O sea, cómo se comporta, qué lo origina, cuáles son las variables que mi modelo me pueden ayudar a apalancar la mejora de la venta, la mejora de la rotación, la mejora del riesgo, ¿no? La reducción del riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí claramente hay que darle un input de las variables que mueven este proceso, ¿no? Entonces hay que darle un poco más de información y luego darle también recomendaciones sobre las estrategias que se deben seguir, ¿no? Hay que tener bien en claro qué espera la audiencia de ti, ¿no? Porque por algo te están invitando a hacer una presentación, por algo hay, digamos, hay una apertura en ello, ¿no? Hay un interés de por medio, ¿no? Luego lo que tenemos que buscar es determinar ese mensaje que se quiere dar, ¿no? Aquí obviamente tengo que conjugar y generar un alineamiento, ¿no? Una coherencia entre el propósito de lo que conversamos anteriormente, en las dos láminas anteriores hacia atrás, el verdadero propósito de mi presentación, ¿no? Mi propósito es convencerlos de la implementación de mi modelo analítico, ¿no es cierto? Convencerlos que este modelo nos va a ayudar a generar eficiencias operativas en la compañía, ¿no? Entonces, ese es mi propósito, ¿no? Y luego tendría que preguntarme qué es lo más importante de mi presentación, ¿no? O sea, lo que tiene que pasar es que lo más importante de tu presentación tiene que apoyar esta idea principal, ¿no? Entonces, si estoy tratando de vender mi modelo, obviamente yo tengo que tener una lámina donde enfoque esos esfuerzos, ¿no? Y sabiendo que va dirigida a directores, entonces mi modelo te va a dar una rentabilidad de tanto en el negocio, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que enfocar, la parte más importante. Y esa parte importante hay que darle énfasis, hay que darle color, hay que darle bastante enfoque, ¿no? Y luego, si sabemos cuál es la lámina el grupo de láminas más importantes de mi presentación, lo que tengo que cuestionarme es que si los argumentos que voy a dar apoyan a esta idea de presentación y finalmente al propósito, ¿no? Entonces, tengo que ser coherente con estos puntos, ¿no? Y también, obviamente, hay que entender qué es lo que espera la audiencia, ¿no? De repente, digamos, la audiencia no quiere, digamos, tener un detalle profundo de los términos económicos, del impacto, lo que fuera, o no quiere, o sea, va a ser en vano poder llegar a una atención de la audiencia, ¿no? Y para eso es importante, ¿no? O sea, dentro de la audiencia hay personas claves, ¿no? Personas claves que ellos son los que pueden tomar la decisión frente a la implementación de tu modelo. Y tienes que saber quiénes son esas personas claves, ¿no? Tienes que saber qué perfil tienen, qué les interesa, o sea, sobre el tema, ¿no? Qué tanto les interesa el tema, ¿no? Tienes que darte cuenta y tratar de enganchar en la presentación digamos, su, tienes que enganchar su concentración, ¿no? Su concentración en la presentación. Hay que elaborar mensajes claves, hay que elaborar esos mensajes claves, lo que decía, ¿no? Estos argumentos que apoyan, y si estos argumentos están redactados de manera correcta, ¿no? Y no es necesario colocar un montón de texto, ¿no? O sea, tú puedes poner la idea principal y luego narrarla sobre cuál es el efecto que puede generar en el negocio, ¿no? Y luego hay que determinar si es necesaria una presentación, o sea, cuál va a ser el modelo de comunicación. De repente, no es necesario generar una presentación, digamos, presencial, ¿no? Una reunión, un comité con tantas personas directivas, sino más bien de repente solo enviar una presentación, enviar un informe
hay que determinar o solamente presentarle el Power BI o el Excel o el Reporting Service, ¿no? O sea, hay que saber, ¿no? Y esto tiene que tener coherencia con cuál es el nivel o el propósito que necesitamos de la información, ¿no? ¿Cuáles son algunos tips? Y vayamos ya un poco más al detalle de qué es lo que se debe hacer, ¿no? Algunos tips, ¿ya? El primer tip, obviamente, es la simplicidad, ¿no? Cometemos siempre estos errores, ¿no? Los errores de llenar un montón la presentación con diversas tablas y conceptos que en realidad, más que captar la atención del usuario o de la audiencia, lo que va a hacer es confundirnos, empezar a buscar leer, o sea, el esfuerzo de leer tanto texto, desconcentrarnos y finalmente perder un poco de visibilidad sobre lo que realmente se busca, ¿no? La combinación de colores, digamos, los cuadros, los textos, etcétera, nos lleva, digamos, a tener una presentación bastante cargada, ¿no? También podemos tener bastantes gráficos, ¿no? Bastantes gráficos. El hecho de que tengamos gráficos no quiere decir que, digamos, la presentación esté buena, ¿no? Sino más bien, también le puede sonar cargado al interlocutor, ¿no? Y en términos de simplicidad, también es importante que los gráficos estén bien construidos, ¿no? O sea, el título arriba, los índices en la parte superior, perdón, las leyendas en la parte superior, siempre de izquierda hacia derecha, ¿no? Para evitar el esfuerzo del usuario de tratar de entender, ¿no? Los colores que estén relacionados, ¿no? Entonces, todas esas cositas ayudan mucho al usuario a seguirte en la presentación sin necesidad de perder un poco o tener un poco de distracciones, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y aquí hay digamos, un miedo, ¿no? Un miedo. Normalmente tenemos miedo a que las personas que están en la audiencia, si nosotros no mostramos toda la información que tenemos miedo a que no vayan a entender en primera instancia, que no vayan a entender y en segunda instancia que van a pensar que hemos trabajado poco para este proceso. Y es algo que debemos, digamos, evitar, ¿no? O sea, el hacerlo simple es de valientes, ¿de acuerdo? Entonces, más que concentrarnos en el medio, si lo van a entender o si van a pensar que trabajamos poco para este proceso, creo que lo que debemos enfocar nuestro esfuerzo es en transmitir la información adecuada con el mensaje que quiero dar, ¿no? O sea, si está bien redactado, si está bien enfocado, la relación propósito-argumento y argumento-información y información-datos, etcétera, ¿no? Toda esa lógica tiene que ser coherente, ¿no? Para que no sea, digamos, no estemos dando más información de la que de repente no es necesaria, ¿no? Entonces, el primer concepto es simplicidad, ¿no? Llevemos los datos puntuales, eh, datos precisos, un solo gráfico, apoyemos la idea con 2 o 3 textos adicionales, como lo habíamos visto lo de Netflix que mostré al inicio, ¿no? Por otro lado, es importante siempre generar un contexto, ¿no? O sea, los números por sí solo, los datos por sí solo, los gráficos por sí solo no son insignificantes, ¿no? Son insignificantes y no te van a dar un contexto puntual, ¿no? Por ejemplo, este gráfico de acá me muestra los niveles de facturación, ¿no? Por mes, ¿no? Del presente año, ¿no? Entonces, aquí yo veo que obviamente hay una tendencia creciente, pero no tengo contexto, o sea, no sé si eso es bueno, no sé si eso es malo, no sé si debamos hacer algo, o sea, no me da un contexto general, ¿no? O sea, no tengo con qué comparar, entonces tengo que ponerle un contexto a ese gráfico, ¿no? Y aquí le pongo el contexto, ¿no? O sea, tengo el ingreso mensual, los ingresos del año anterior, incluso le puedo mostrar cuál ha sido nuestro proyectado para este año, ¿no? Entonces, si le doy este contexto, obviamente ya puedo sacar una conclusión, ¿no? Que estamos mucho mejor de lo que hemos planificado, incluso estamos mucho mejor de los resultados del año pasado, ¿no? En los mismos meses de contraste, ¿no? Entonces, este contexto va a ayudar a sacar conclusiones rápidas y a determinar o apoyar el argumento que queremos dar, ¿no?
Por otro lado, les hablé de emoción en la parte de la historia, ¿no? De que en el momento tope o pico digamos, de la crisis o donde se plantea el problema de la historia, vincular emociones va a ser lo más adecuado dentro de esa etapa, ¿no? Y adicionalmente, habíamos hablado que las personas, ¿no? En la audiencia, recuerda mucho más las presentaciones cuando se vinculan con temas personales, cuando activamos el hemisferio derecho del cerebro de la audiencia, ¿no? Cuando activamos ese lado emocional, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí, digamos, un ejemplo, ¿no? Acá le pongo, por ejemplo, el título es Desafíos de la infancia, ¿no? Y aquí le pongo dos datos puntuales, ¿no? El 35.8% de los niños de 3 a 5 años no asiste a la escuela, ¿no? 4 de cada 10 menores de entre 12 a 17 años son víctimas de delito o maltrato, ¿no? Entonces, si yo solo te doy estos puntos de aquí, obviamente que no genero mucha emoción, ¿no? Son datos puntuales, ¿no? Siempre puedo apoyar o reforzar la idea con imágenes, ¿no? Relacionadas, ¿no? Que causen emoción, ¿no? Entonces, en ese sentido, apoya el argumento y finalmente ayuda a activar un poco el hemisferio derecho del que está visualizando la presentación, ¿no? Por otro lado, hay que encontrar visualizaciones correctas, ¿no? Gráficos correctos, ¿no? Y eso lo hablábamos al inicio, ¿no? El tema, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Es un tema conceptual o está basado en datos, ¿no? O sea, si lo que voy a mostrar es un tema conceptual o está basado en datos, ¿no? Y si está basado en datos, ¿estoy declarando o estoy explorando? ¿De acuerdo? Entonces, si es un tema netamente conceptual, lo que yo puedo utilizar son estos esquemas conceptuales, ¿no? Infografías, ¿no? De información, que lo único que tengo que hacer aquí es narrar o proponer o hacer que se entienda un proceso o hacer que se entienda una idea lógica o que se entienda un concepto, ¿no? Entonces, este tema es simplemente llevar un concepto a un esquema determinado, ¿no? Pero si estoy hablando de datos, tengo dos esencias, ¿no? La primera esencia es si es un tema exploratorio o si es un tema declarativo. Si es un tema exploratorio, obviamente muestro los datos, ¿no? Muestro los datos y veo que obviamente estoy como que llevándolos a unas conclusiones determinadas por toda la presentación, ¿no? Le puedo decir, ok, esta provincia se encuentra de esta manera en los resultados, ¿no? Comparado contra su planificación. Esta provincia de aquí también, o este producto de aquí también tiene estos mismos resultados, ¿no? En azul, con su proyección y así sucesivamente, ¿no? Les doy una descripción nada más de los resultados que puedo yo visualizar, ¿no? Pero si es un tema más declarativo, yo les voy a mostrar los datos, ¿no? Una relación entre, no sé, el volumen de ventas versus las comisiones, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, a mayor volumen es mejor la comisión, ¿no? Entonces, si esto es algo declarativo que yo ya estoy como argumentándolo, entonces debo mostrar este gráfico, debo utilizar estos gráficos de relación, debo utilizar gráficos que argumente el concepto que voy a dar, ¿no? Entonces, menciono que hay una relación entre ambas variables y que es digamos, un hecho, ¿no? Y aquí puedo ponerle algunos puntos estadísticos, ¿no? Índice de correlación, distribuciones, etcétera, ¿no? Algunas pruebas de correlación, ¿no? Por otro punto, evitar distracciones, ¿no? Y esto es importante, evita distractores. Por ejemplo, ¿no? Este es digamos, un servicio de contact center, ¿no? Donde nos da una línea de la calificación del desempeño, ¿no? Como es una encuesta o una calificación de atención, ¿vale? Y en líneas grises oscuras, ¿no? Tenemos la cantidad de llamadas que hemos recibido, ¿no? Entonces, esta persona que generó el gráfico muestra un mensaje, ¿no? Aquí, ¿no? La calificación del desempeño cae por el incremento de las llamadas. En realidad, ese es el mensaje que percibe
el interlocutor, ¿no? Porque ve que hay una tendencia de incremento de llamadas, ¿no es cierto? Como esta de aquí, y hay un resultado digamos, de desempeño bastante, digamos, decayente, ¿no? Entonces, pero en realidad lo que esta persona quería demostrar, es que el desempeño cae por una interrupción en el sistema. Entonces, el mensaje aquí quizás no es claro porque estamos agregando una variable que en realidad no debemos involucrarla, ¿no? ¿Cuál hubiera sido el mejor mensaje o el mejor gráfico? Es muestro el desempeño, le pongo, digamos, la etapa de interrupción del sistema y luego le pongo el resultado después del reinicio del sistema. Entonces, aquí el mensaje es la calificación cae por una interrupción del sistema y a pesar del reinicio no mejora. Entonces, con este concepto, obviamente podría argumentar mejor que, digamos, la tendencia seguirá cayendo porque no se ha resuelto el problema del sistema, ¿no? Específicamente, ¿no? Se reinició, pero no generó ningún impacto, ¿no? Más que el volumen, ¿no? El volumen aquí es un poco variable, ¿no? Entonces, quitar todos esos distractores, ¿no? Y como yo les mencionaba al inicio, siempre generar esos detalles de los gráficos, ¿no? Donde ponemos qué significa la leyenda en la parte superior, siempre ir de arriba hacia abajo con los textos, con el gráfico, ¿no? O de izquierda a derecha, ¿no? Que el cerebro lee de izquierda a derecha siempre, ¿no? Entonces, primero el texto, luego la gráfica, ¿no? De repente, un esquema de ese tipo, ¿no? Ayudar mucho con esta parte de acá, porque si no le colocas de manera correcta, el usuario lo que va a hacer es, va a mirar la parte del eje X del tiempo y va a decir eso que está expresado en tiempo, mientras que tú estás explicando, ¿no? Está en días, está en semanas, está en meses, está de este año, del año pasado, ¿ok? Entonces ya pierde la concentración y finalmente no te va a lograr entender, ¿no? Y luego hay una línea muy delgada entre persuadir y manipular, ¿de acuerdo? Acá hay dos gráficos que contienen la misma información. Contiene la información es una encuesta a los colaboradores donde se les pregunta dos cosas, ¿no? La primera es cuál es su índice de satisfacción actual, ¿no es cierto? Y también se le pregunta cuál es la expectativa, en 5 años, ¿cómo crees que sería tu índice de promedio de satisfacción? Entonces, se comparan ambos resultados y luego, llamémosle así, podemos tener dos gráficos, ¿no? Uno, obviamente, digamos, apertura mucho más el eje y este de aquí es mucho más abierto, ¿no? O sea, este eje está de 0 a 10, mientras que este está de 7.8 a 6.4, ¿no? Entonces, aquí, digamos, la información es la misma, pero obviamente que, digamos, más impactante es este gráfico de aquí, ¿no? O sea, tiene mayor refuerzo de la idea, ¿no? Entonces, aquí yo puedo explicar y decir, ok, las personas que tienen de 34 años a más tienen una expectativa creciente a medida que la edad crece, la expectativa del índice de satisfacción con el trabajo, pues mejora, ¿no? Y los que son menores desde 22 y a medida que van bajando, bueno, incrementando su edad, su expectativa tiende a caer, ¿no? Entonces, esto de aquí sí se puede visualizar acá, ¿no? Sin embargo, aquí no permite tener esa visualización. Entonces, es muy importante tener ese juego con los ejes Y y el eje X, ¿de acuerdo? Y por último, acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Esto es persuadir o manipular? Entonces, o manipular datos, ¿no? Entonces, hay que tener esa diferencia. Persuadir básicamente busca enfatizar una idea para apoyar ese argumento que tienes para convencer con el propósito, ¿no? Entonces, mientras tanto, el manipular busca distorsionar la realidad de estos datos, ¿no? Entonces, es una línea muy delgada, ¿no? Entonces, la pregunta que te debes hacer si estás haciendo una persuasión o estás haciendo una manipulación de datos es, con este cambio, ¿no? Si inicié por aquí y luego lo llevé a un gráfico de este tipo, con este cambio, ¿estoy haciendo la idea más fácil de entender o estoy cambiando la idea conceptualmente? Entonces,
Si es más fácil de entender y la idea sigue siendo la misma, obviamente es una persuasión. Pero si no lo estoy haciendo más fácil, sino más bien estoy cambiando la idea, ¿no? Modificando la idea o tratando de ajustar una relación que no existe, entonces obviamente ahí estoy distorsionando y manipulando los datos. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen, principalmente es, primero, entender ese contexto, ¿de acuerdo? Entender ese contexto, entender a la audiencia, cuál va a ser el mensaje que quiero dar, qué esperan de mí y cuál es el objetivo, obviamente, de toda esa presentación, ¿no? Entonces, siempre es importante tenerlo antes de empezar a hacer todos los análisis necesarios. O sea, hay que tener claro eso para empezar con el análisis. Luego nos encontramos con la sorpresa que iniciamos el análisis, terminamos y eso no era lo que buscaban o no era lo que esperaban. Entonces, dedicarle un tiempo a esa planificación es importante. Luego tenemos elegir las imágenes correctas, ¿no? Entonces, hay que entender aquí si es un tema de conceptualización o es un tema de datos, si voy a generar una declaración o voy a explorar específicamente. También hay que entender cuál es el nivel del rol o protagonismo de esta persona, ¿no? De esta audiencia, ¿no? Si los voy a hacer interactuar con los datos o simplemente van a mirar. Entonces, he tenido presentaciones donde cuando los involucro más con los datos, o sea, llevo el reporte y ahí mismo los hago jugar a ellos que encuentren sus propias casuísticas, pues ayuda mucho a reforzar el tema, ¿no? Encontrar sus propios casos ellos en ese Power BI, en ese tablao, le ayuda a entender la lógica y finalmente a llevarse ese espacio, ¿no? A llevarse ese concepto, ¿no? Luego, eliminar todo el desorden, ¿no? Todo ese desorden y dejar una presentación limpia, ¿no? Quitar todos esos distractores del gráfico, ¿no? Esas cosas que nos lleven digamos, a distraer a la audiencia, a que pierdan el interés, etcétera, ¿no? Entonces, quitar todos esos desórdenes y luego buscar centrar la atención, ¿no? ¿Qué quiere decir? Darle a esos gráficos el contexto necesario, hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las láminas que sustentan esos argumentos? Dar esos casos, esos ejemplos específicos, ¿no? Determinar esos ejemplos si tienen que ver con un tramo personal, o sea, si podemos personalizarlos, ¿no? Darle nombre y apellido a esos casos para que ellos puedan identificarlos, ¿no? Imaginemos un caso de fraude, entonces yo le estoy explicando cuáles son los volúmenes de fraude de mi compañía y luego le pongo una trazabilidad de cómo es un fraude específicamente, ¿no? Entonces, tal persona hizo esto, con esto, y finalmente el resultado es esto, ¿no? Entonces, eso lo lleva a tener un contexto y cuál va a ser ese impacto de ese contexto, ¿no? Como les decía, llevar ese nivel de protagonismo, si los usuarios van a llegar a interactuar o no con los datos, y finalmente contar esa historia, ¿no? O sea, buscar la atención, iniciar esa presentación con un relato que ayude a enganchar, vincular las emociones con los gráficos, poner imágenes, como la parte donde mencionaba el tema de los niños, ¿no? Poner imágenes que activen esas emociones y empezar a relatar esos hallazgos de manera ordenada. En las presentaciones debemos, si estoy hablando de una variable 1 y luego quiero hablar de otra variable 2, entonces de repente para pasar de una a otra, poner una lámina en el medio que pueda conectar a ambas ideas, ¿no? Ese es el error, digamos, el problema de usar PowerPoint, ¿no? Que las ideas van separadas. Entonces hay que buscar láminas intermedias que nos ayuden a interconectar conceptos, ¿vale? Eso es en principio. No sé si les quiero mostrar rápidamente un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo de algunos dashboards ¿está? Unos dashboards, por ejemplo, que nos ayudan un poco a ser interactivos, ¿no? Con los gráficos y la información, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí es eje Y, tiene todos los, digamos, los cargos o las posiciones dentro de las organizaciones, ¿no? Este es el salario por hora, por año, salario por hora por año, expresado en dólares. Y luego, acá están los puntos, ¿no? Los puntos entre el punto verde es el masculino y el punto, digamos, medio moradito es el femenino, ¿no? ¿Qué busco explicar aquí? Es
cuál es la diferencia entre la brecha salarial por cada uno de los cargos, puestos o profesiones, ¿no? Entonces, yo puedo llevarlo por unos filtros y decir, quiero verlo por categorías de trabajo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con administración y organización, digamos, donde se genera la mayor brecha, tiene que ver con HR Management, ¿no? O sea, digamos, directores de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los masculinos tienen un mayor volumen, ¿no? de pago por año, salario por año, mientras que los femeninos tienen menor pago. Y acá la brecha es mucho más grande, ¿no? Si quiero verlo a comparación de otras profesiones, ¿no? Puedo ver la brecha más amplia, ¿no? O sea, hacer un contexto de cuál es, digamos, cuáles son los grupos de brechas más amplias, ¿no? Por ejemplo, categorías que tienen que ver con doctores y chef executive, ¿no? Tienen las brechas más altas, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿no? Legal occupations también tiene la brecha más alta. Digamos, Financial Advisor también tiene aquí una brecha bastante amplia. Puedo buscar cuál es el espacio menos estrecho, ¿no? Más estrecho, perdón. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud, técnicos en salud, ¿no? Como enfermería y demás, casi es bien homogéneo, ¿no? Los sueldos entre hombre y mujer, ¿no? Los temas de servicios de comida, ¿no? También es bastante mínima la diferencia, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente tengo una serie de ocupaciones que nos ayudan a tener un poco la visibilidad de las brechas, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de hombres mejor pagado, por ejemplo? El Chief Executive, ¿no? Tiene el mejor, digamos, salario para hombres, doctores, abogados, administradores de recursos humanos, digamos, legal ocupacional, financieros, ¿no? Entonces acá podemos ver una serie de trabajos que a los hombres son los mejores pagados y no necesariamente para las mujeres, ¿no? Aquí puedo ver las mujeres menos pagadas, ¿no? Como abogadas, mejor pagadas como abogadas, chief executives en mujeres, terapia física también es mejor pagada, etcétera, ¿no? Y así lo puedo ir explorando y conociendo un poco cuáles son esas brechas entre hombres y mujeres en cuestión del salario, ¿no? Entonces, este tipo de gráficos aquí les voy a compartir yo las páginas web para que ustedes las puedan utilizar como, digamos, un poco de... hay diversos gráficos con diversa información que les puede llevar un poco a mejorar un poco el tema de la inspiración, de qué tipo de gráficos podría presentar. Bueno, eso es todo por mi parte. No sé si existe alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, profesor. Creo que vamos a ver si es que tenemos preguntas por parte de los participantes. Ok, parece que ha quedado todo claro porque por el momento no tenemos preguntas de los participantes. Entonces, vamos a pasar a la presentación de nuestro programa. Continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del programa de especialización en Data Analytics, si me permiten. Muy bien, nuestro programa de especialización en Data Analytics. Este programa está dirigido a profesionales universitarios o técnicos que formen parte de organizaciones que estén planificando, iniciando y llevando a cabo un proceso de transformación cultural y digital en sus organizaciones. Profesionales o estudiantes universitarios que estén planificando, iniciando y llevando a cabo un emprendimiento personal. ¿Qué lograrás especializándote en Data Analytics en la Universidad Continental? Desarrollar y liderar una estrategia de datos para una correcta toma de decisiones, aplicar y practicar los métodos y técnicas de visualización y explotación de datos, y entender la cadena de valor de análisis de datos dentro de las organizaciones. ¿Qué nos hace tu mejor opción? Nuestra propuesta académica moderna, un plan de estudios completo y actualizado que abarca temas muy relevantes,
una excelencia en docencia, especialistas con amplio conocimiento y experiencia que han participado en diferentes proyectos de transformación digital, metodología Management 3.0 para desarrollar una cultura ágil y de aprendizaje en la organización y una experiencia de aprendizaje, un aprendizaje experiencial, discusión de casos peruanos que permiten el entendimiento en cada módulo, ¿no? Bastante casuística. Nuestra modalidad de clases a distancia en tiempo real y nuestro ecosistema digital para el aprendizaje, ¿no? Y verás una experiencia con recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia utilizadas en las mejores universidades del mundo. Nuestros módulos. El módulo 1 tiene fundamentos de la analítica, el módulo 2, visualización y explotación de datos, el módulo 3, analítica descriptiva, el módulo 4, analítica predictiva. Módulo 5, analítica prescriptiva, módulo 6, inteligencia artificial y machine learning, módulo 7, casos de uso y aplicación de la analítica. En cada uno de estos podremos utilizar herramientas como el Python o el Power BI, entre otros, ¿no? Ya van a estar utilizando esas herramientas en todo el curso. ¿Qué certificación obtendrás? Luego de aprobar todos los módulos del programa, se te otorgará el certificado de especialista en Data Analytics a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental por una duración de 128 horas lectivas. Nuestra plana docente. Tenemos a Guillermo H. Ruiz, el profesor que el día de hoy nos ha acompañado. Gustavo Ábalos Almeida, quien es jefe de Analytics y Estrategia de Adquisición en Vinculación de TSEC en Scotiabank, con 9 años de experiencia en el sistema financiero, consultor de planeamiento estratégico y especialista en inteligencia comercial en el BBVA Continental, analista de riesgos en el BCP, analista de gestión de información en Interbank, magíster en marketing por ESAM, con posgrado en gestión de procesos para empresas del sector financiero, certificación Lean Six Sigma avanzado ingeniero de sistemas por la UNI, el profesor Osvaldo Malquitapia, quien es analista de negocios senior en Interbank con 12 años de experiencia en el sector banca retail, implementó acciones comerciales basadas en el análisis de la información, maestría de administración de negocios por INCAE, certificado en Data Science y Big Data por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, diplomado en Business Intelligence por la UPC, ingeniero informático por la PUC. Para mayor informe, si es que llevar este programa que es tan importante, les pediríamos comunicarse con Marielena Medina Palomino, nuestra asesora de capacitación, al correo mmedinap@continental.edu.p o al teléfono 961-012-744. Repito, al correo electrónico mmedinap@continental.edu.p o al 961-012-744. Muy bien, estamos compartiendo el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace por el chat. Estimado profesor, lo invito a dar sus palabras para finalizar el evento. Me parece que tenemos algún desperfecto con el docente, no nos logra escuchar. Pero bueno, de todas maneras, recomendarles llevar este programa que es bastante importante, el tema de analítica de datos en todas las organizaciones para la correcta toma de decisiones. O si es que uno está iniciando un emprendimiento, también es un programa bastante bueno para poder tomar decisiones respecto al mismo, ¿no? Siempre el tener toda la información y ser conscientes del análisis de los datos de la misma es importante para poder tomar cualquier tipo de decisión y tener éxito en la organización. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos por su participación. Muchas gracias. Hasta pronto.